Acabo de liberar a mi padre, ahora no será desgraciado. Y los tres estaban de acuerdo en perseguir a mi padre. Son las dos primeras declaraciones de las que se tiene documentación sobre el caso de parricidio de 1836, ocurrido a manos de un joven de 20 años llamado Pierre Rivière. Este caso se nos relata por medio del antropólogo Michel Foucault en 1973, en un seminario del Colegio de Francia, donde se hace una organización de los documentos legales y periodísticos de la época. En palabras del mismo Michel Foucault, lo que a él interesaba de este caso era, primero que nada, cómo para las instituciones de la época había una disyuntiva entre condenarlo a muerte, a cadena perpetua o internarlo en un manicomio. Según relata el mismo Michel Foucault, lo interesante también era cómo un mismo hecho era manipulado y tergiversado a conveniencia de la opinión pública y era traspasado por los lenguajes que codifican la opinión pública. ¿Por qué me parece que es pertinente empezar con una cosa como el texto Yo, Pierre Rivière, habiendo degollado a mi madre, mi hermana y mi hermano? De 1973, un caso de parricidio ocurrido en el 1836, porque es tal vez uno de los primeros documentos en los cuales se puede hablar claramente de la maligna influencia de algunas mujeres sobre sus hijos. ¿Por qué me parece pertinente para hablar de la ballena? Bueno, primero que nada porque la ballena no se centra en la obesidad de él, tampoco se centra en su depresión. Si nosotros conocemos el trabajo de Darren Aronofsky en otros filmes, como es el caso de Requiem por un sueño o la misma Cisne Negro, nos damos cuenta de que hay un hilo temático. De hecho, en una de las más cuestionadas de Darren Aronofsky, como es Madre, el título está implícito la intención, la misma intención y un hilo conductor similar, que es hablar de la influencia que puede ser de repente perversa por parte de una madre. En el caso de Requiem por un sueño, si recuerdan ustedes, al principio de la película se muestra cómo esta mujer no le interesa tener ya un hijo que en este punto de la vida, cuando ya es un hombre de más de 20 años, es un inútil, es drogadicto y es ladrón. La primera escena que nos muestran en la película, él está robando a su madre y la única pregunta que hace esta mujer es ¿por qué siempre robas el televisor? Para todos los que conocemos el cine de Aronofsky, sabemos que las escenas que él muestra son verdaderamente crudas. A mí verdaderamente me parece que la gente hizo un escándalo solamente porque en esta película el hombre se da un atracón y vomita una vez. En Requiem por un sueño nos muestran a una persona con el brazo podrido de inyectarse que le cercenan el brazo. Nos muestran una escena final perfectamente coreografiada con una escena sexual verdaderamente fuerte y al final a dos personajes destruidos por sus propias ambiciones mal enfocadas en la vida, no tanto por la droga, sino por su propia debilidad moral. Entonces, ¿por qué me parece a mí que no es pertinente hablar del tamaño de Charlie? Porque ya él incluso traspasó ese límite. El hilo conductor, tanto en Requiem por un sueño como en La ballena, es la perversión de esta mujer, de la ex esposa de Charlie, y la pésima relación que llevó entre estas dos personas, Charlie y su hija. Una amiga me comentaba, es que esa niña es cabrona. No, esa es una pobre niña que tiene en contacto a una mujer venenosa que la ha envenenado en contra de su padre, entonces no tiene otra forma de demostrarle algún tipo de emoción que no sea vomitándole algo horrible. Y esta mujer sabe de su papel en la mala crianza de esta niña, porque en la película también se nos dice que es adicta y que es una mujer alcohólica, que por eso siente vergüenza, porque no puede salir nada bueno de algo malo. Y ella no supo enfocar la desilusión que se llevó al saber que su exmarido era homosexual y creó una semilla de discordia y envenenó a su propia hija.
Ese, desde mi punto de vista, es la temática que se aborda, es incluso la razón de la depresión de Charlie. Cuando uno lee o cuando uno ve la película y se da cuenta que lo primero que quería escuchar Charlie al principio de la película cuando quería morir y lo último que escuchó Charlie al final de la película cuando efectivamente va a morir, era algo que lo anexaba con la persona que él amaba. Claro que él no soltaba la melancolía propia del fallecimiento de su expareja, pero definitivamente lo que se nos dice durante la película y sobre todo al final cuando por fin la vemos, cuando es una persona que ve a su expareja destruida física y moralmente y solamente puede hablar de su dolor. O sea, ella, aún viéndolo a él en ese estado, quiere seguir siendo la víctima. Porque ser la víctima es muy cómodo, porque cuando tú eres la víctima no tienes por qué ser responsable de lo que te compete. Y esto nos lleva a la queja oficial de la gorda sindicalizada, esta faccionista. Esta mujer que quiere venir a sancionarnos a los demás y que vive en el delirio de controlar lo que vamos a pensar los demás, cuando en su vida privada no es capaz ni siquiera de controlar su índice de glucosa. Entonces, por eso me parece pertinente esta película. Me parecía pertinente sí en términos de lo que era la obesidad mórbida, pero cuando la observé me pareció aún más brillante, porque aborda algo que, por ejemplo, la psicoanalista Silvia Heiser, doctora en psicoanálisis y fundadora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en México, dijo en un momento en alguna entrevista por la Asociación de Psicólogos Clínicos de Ciudad del Carmen. Ella explicaba: las madres son las primeras que rompen la relación con el lazo social, cuando hacen de sus hijos unos insensibles, cínicos o delincuentes. Por eso esa niña tenía esa actitud ante la vida, porque su propia madre nunca le enseñó a tener otra forma de conectar con el mundo, más que esa. Y yo sí pienso que el mundo se está yendo a la basura cuando la sociedad aplaude, por ejemplo, que una madre de familia componga una canción ayudada por sus hijos para tirarle basura al padre de estos.